Buenos días, mis hermanos y hermanas, les habla el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Esta es la semana de la Epifanía del Señor, es decir, del momento en que Dios toma la decisión de manifestar a su Hijo a todas las naciones o pueblos de la tierra. Hoy en su programa Nuevo Día, Nueva Evangelización, con la nueva vía o tercera del Espíritu Santo, queremos enfatizar temas muy importantes, especialmente el que tiene que ver con el discernimiento de espíritus. Hay cosas que nos parecen muy buenas, muy nobles, muy religiosas, pero no todo viene de Dios. Puede ser que venga del espíritu de las personas o de su alma o de buenas intenciones, pero hay que discernir qué es palabra de Dios y qué no lo es, que puede ser palabra humana, arte, cultura, producto del espíritu de las personas, pero el espíritu de cada persona no debe ser confundido con el Espíritu Santo. Una cosa es el alma o el espíritu de cada individuo y otra cosa es el Espíritu Santo, que hoy lunes precisamente de una manera especial podemos meditar, además de los misterios gozosos del Santo Rosario, los misterios místicos del Espíritu Santo, que ya les he mencionado en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque el lunes es tiempo de pedir al Espíritu Santo que ilumine a los legisladores, al poder ejecutivo, judicial, a todos los que tienen las decisiones de otras personas y de sí mismos en sus manos y que necesitan ser guiados por el Espíritu Santo y no solo por su propia alma o espíritu o su inteligencia, sino que necesitamos rezar para apoyarnos unos a otros, especialmente aquellos que tienen la misión de guiar a los demás por caminos de justicia, de verdad, de bondad y libertad. Por eso hoy, mis hermanos y hermanas, que le he llamado Semana de la Plena Manifestación de Dios, es decir, en este domingo pasado, que fue el día de la Epifanía del Señor, o manifestación plena de su Hijo Jesucristo, tenemos aquí a San José, a la Virgen, al Niño Jesús y a los tres Reyes Magos detrás de ellos. En realidad es la manifestación de la verdad de Dios como hombre, y que todos, tanto los pastores en las pajas de Belén, como los ángeles del cielo que les avisaron en plena noche que en Belén acababa de nacer el descendiente de David, en la ciudad de David, un pueblo que se llama el pueblo donde hacen pan. Y qué mejor pan que el pan preparado por el Padre Celestial como alimento de toda la humanidad. Nosotros pues hoy, un lunes después de la Epifanía del Señor, vamos a meditar sobre la primera carta de Juan 3, 22 al 4, 1, 6. Y también el Evangelio de Mateo, capítulo 4, 12 al 17 y al 25. Escuchemos pues lo que nos dice la primera lectura de hoy. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que Él nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él o en ella. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado que Él permanece en nosotros. Hermanos míos muy queridos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene o no viene de Dios. Pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto: a todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. Del anticristo han oído ya que se dice que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo.
Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Antes de explicar y profundizar más este texto tan profundo sobre la fe, el amor y el discernimiento entre la verdad y la mentira, o la verdad y el error, escuchemos lo que nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 4 del 12 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que se había anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Perdón, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos aquellos aquejados o dolidos por diversas enfermedades y dolencias, y a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, la Decápolis, y también de Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Eso de Decápolis significa las 10 ciudades, como en un estado de México que se llama Michoacán, un rumbo de la tierra purépecha que le llama el camino de los 11 pueblos. Aquí en cambio se llama el camino de los 10 pueblos, por eso se llama Deca, 10 polis, pueblos, de los 10 pueblos. Como quiera que sea, Jesús fue muy conocido y reconocido en su tiempo y en muchos lugares más allá de Galilea, Cafarnaúm, inclusive Siria, y de muchos lugares iban a escuchar su palabra y a recibir la bendición de su presencia, que era una presencia que sanaba casi instantáneamente a aquellos que acudían con fe. Algunos, el Señor permitía que durara un poquito más su sanación porque quería que ellos proclamaran que la salud completa, la restauración, que eso es lo que significa salvación, de la mente, del corazón, del cuerpo y del alma, había llegado a cada persona que tan solo se le pedía que tuvieran confianza o fe en su palabra. Pues bien, ¿cuál es el tema que une las dos lecturas de la primera carta de Juan y de Mateo el día de hoy? Discernimiento. Es decir, no todo lo que se oiga bonito o bueno o muy religioso es bonito, es bueno y es religioso. No, hay que discernir. ¿Cuántas personas confunden una secta con otra? ¿Cuántas personas no entienden que la palabra secta es negativa, pero que en algún tiempo fue necesario que los primeros cristianos comenzaran como si fueran una secta? Porque secta significa seccionar o dividir o separarse del resto del grupo. La comunidad juánica es caracterizada por ese aspecto sectario, en el sentido de que ellos
nos dieron el ejemplo, el modelo de cortar de cuajo, de cómo la gente vivía según el mundo. Hay muchas personas que viven un fundamentalismo sectario y que nosotros tenemos que ver hasta qué punto ese sectarismo es positivo o es negativo. En el caso de las comunidades juánicas es positivo, porque el mensaje que ellos nos dejaron es: o cortas de tajo aquel, como en un organismo que tiene que ser operado de un tumor de cáncer, tú no puedes decir, porque yo soy muy bueno con todo lo que tengo en mi cuerpo, voy a hacer que ese tumor canceroso sea algo bueno y lo llame ya una bolita muy bonita. No, se tiene que cortar y expulsar por beneficio de la integridad del cuerpo. Tiene que expulsarse lo que ya no pertenece al cuerpo, lo que le perjudica, lo que lo enferma y le da muerte. Entonces ese sectarismo es positivo. ¿Por qué? Porque el cuchillo del cirujano hace que se separe lo que es pus o podredumbre, para que no siga perjudicando el resto del cuerpo. En ese sentido, el sectarismo de todas las partes sanas, separado de las partes enfermizas que dan muerte, es algo útil. En cambio, el sectarismo que busca dividir a la comunidad, como acaba de suceder con la administración pasada en este país, cuyo objetivo era dividir y no apoyar a esa nueva administración. Eso es satánico, eso es divisorio, eso no da la salud a nadie, excepto aquellos que creen que están con Dios, que están con la tradición, que están en lo correcto, a pesar de que la administración actual ha tenido la mayoría de los votos. ¿Cómo es posible que haya personas, miembros del Partido Republicano tradicionalista, cristianos, inclusive católicos, cuyo objetivo es dividir a los Estados Unidos de América, la democracia republicana o república demócrata, como quiera que le llames, pero tu objetivo es dar muerte a las instituciones que apenas están haciendo el esfuerzo de renovarse con el fin de dar vida a los individuos? Toda institución que no exista para dar vida a los miembros que la componen es una institución que tiene que venir abajo. Y en ese sentido, pues el ideal de ir a Washington o lanzarse a ser un servidor público, senador, legislador, ser un presidente, un juez de la Suprema Corte, pero que el objetivo sea la destrucción de lo positivo que hay en la sociedad, eso no es de Dios, eso es divisivo y por lo tanto diabólico. ¿Qué significa diabólico? Cuando el sectarismo que ellos usan es dividir la bola, diabolo, es decir, como el diámetro que separa una circunferencia, es decir, parte la bola. Eso significa diabolo o diablo. El que parte la bola, el que divide la comunidad, el que destruye. En cambio, el sectarismo, del que más bien no le vamos a llamar sectarismo, porque todo lo que termina en ismo, pues suena negativo. Esta forma de hablar de Juan, de que no amen al mundo, entréguense a Dios, no es con el sentido de acabar con todos los del mundo y decir todos son satánicos, aunque a veces así ese lenguaje usa San Juan. Sin embargo, lo que quiere darnos a entender el hagiógrafo sagrado de esta carta, primera carta de Juan, es invitarnos a que o somos o no somos de Dios. Si somos de Dios, el mundo nos va a odiar. Porque nosotros o debemos odiar al mundo. Bueno, odiar o despreciar aquello que nos arrebata la vida eterna, sí. Es decir, una persona que tiene un tumor canceroso va a amar ese cuchillo y esa medicina que va a matar esa infección y que le va a extirpar ese tumor. No quiere decir que esa persona, por odiar ese tumor, está haciendo mal. No, debemos ser muy claros de despreciar. Si a eso se le llama odiar, que se le llame así, de deshacernos, de expulsar todo lo que perjudica a la integridad de la persona. Eso no es sectarismo, eso es sanación. Entonces no es lo mismo sanación que sectarismo.
Sanación es toda operación que lleva a la salud de la persona. Sectarismo es eso que divide, como esa pandemia del COVID-19 que entró al organismo de muchísimas, miles de millones de personas y usó las proteínas y todo lo bueno que tienen los organismos vitales de las personas para matar a las personas. Eso no se llama algo beneficioso. Como algunos trataban de decir que algunos se infecten para que otros sean sanados. ¡Qué bárbaros! O sea, cuando la gente realmente busca servir a Satanás, aun si no se dan cuenta que a Satanás es a quien sirven, andan queriendo confundir porque ellos ya están confundidos. Tú no permitas, porque una persona crea que su Dios, que su secta, que su forma de razonar, que no lleva a beneficiar a personas sino a perjudicarlas. Tú debes distinguir entre ese sectarismo que perjudica, enferma y mata, a la sanación que aunque duele, pero purifica, libera e integra a las personas. Por eso voy a concluir invitándoles a aplicar este mensaje de cómo Jesús empieza a predicar el reino de Dios en esa Galilea de los gentiles. Había en ese sentido que el profeta había dicho que un día todos los pueblos verán una gran luz, y esa gran luz viene del cercano oriente, ilumina al Medio Oriente, al lejano Oriente y hasta el Occidente al que pertenecemos todos. Por eso, pues, yo quisiera recordarles que también hoy, el 4 de enero, se celebra a Santa Elizabeth en Seton, que fue una fundadora del sistema de escuelas parroquiales en los Estados Unidos y que vivió de 1774 a 1821 y que fue una inmigrante o de padres inmigrantes que vino a ser parte del sistema de vida americano. Con ella puedo concluir, y junto con el mensaje de hoy, que si nosotros realmente somos de Dios, debemos escuchar lo que es de Dios. Debemos escuchar a Jesús, que es la palabra completa y total de Dios. Y persona que no vive como Cristo no se le puede llamar cristiano, y menos americano, porque para realmente participar en esta nación como un experimento que soñaron los padres fundadores, debemos saber que el Evangelio no se contradice ni va en contra de la libertad, de la dignidad y de la felicidad, para lo cual escribieron la Carta Magna de la Constitución los padres fundadores de los Estados Unidos de América, sino que el Evangelio también inspiró esa Constitución y fue parte del sueño americano, en el que deberíamos promover la igualdad de todas las personas. Y qué mejor que Jesucristo, que nos enseñó que solamente uno es superior, y de ahí para adelante todos somos iguales. Por eso el Padre Nuestro es la mejor propuesta para una nación de inmigrantes y para una nación de leyes. Y de esta manera nosotros pues estamos comenzando este nuevo año para que no se vuelvan a repetir los COVID del año pasado. No solamente el COVID-19 que afectó el cuerpo, sino el COVID-17 que afectó la mente, y el COVID-18 que afectó las relaciones sociales, promoviendo el racismo y la discriminación, y por supuesto el COVID-20 que es la manipulación religiosa. No solamente el COVID-17 que confunde la verdad con la mentira, el caos, ¿verdad? En que la gente dice no entender o estar confundida, y en base a esa confusión llevar actos malévolos. Eso realmente es una ignorancia voluntuosa, y no una ignorancia pues en la que nadie es culpable, ¿no? Somos culpables de querer seguir en la ignorancia cuando la luz de la verdad ha venido totalmente a nosotros. Por eso esos 4 COVIDs del año pasado queremos que no existan más. El COVID-17, que es la confusión de la verdad con la mentira; el COVID-18, que es el racismo y discriminación; el COVID-19, que es ese virus tan pequeñísimo que afectó las vidas de miles de millones de personas. Muchos ya murieron, otros siguen infectados, con la esperanza que la nueva vacuna pues alcance a todos.
especialmente a los trabajadores esenciales, como son los trabajadores del campo, a los más pobres y necesitados, sino nomás quien pueda adquirirla con dinero. Y finalmente el COVID-20, que le he llamado a esa pandemia de querer usar a la religión y el movimiento pro vida con fines de pro muerte y no pro vida, o que defiende la vida no nacida y como si allí se acabara todo, cuando también hay que defender la vida recién nacida y la vida toda y de todos. Si no, la vida no nacida no representa todo lo que la iglesia promueve. Con esto quiero decirles, hermanos y hermanas, que le pongan like a esa programación en YouTube con el padre Joaquín del Valle o reverendo John Soria. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.